por el V3C, el consortium, como un metalenguaje que nos permite generar diálogos. Entonces decimos, si vamos a hacer un estándar para las historias clínicas, en vez de ponernos a hacer un estándar para las historias clínicas que valga para todo el mundo, vamos a dejar que los colegios de médicos de España se reúnan y hagan ellos un dialecto XML para las historias clínicas. Luego, cuando en Europa los colegios de médicos en las distintas naciones hayan hecho este trabajo, que se reúnan a nivel europeo y vamos a ver si creamos un dialecto europeo. Y luego ya, pues si tenemos el europeo, pues vamos a intentar hacer uno mundial. Es decir, vamos construyendo dialectos, que ya son lenguajes de etiquetas, que nos permitirán estructurar documentos de muchísimo tipo, con las facturas, las facturas, documentos historiales médicos, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, el primer estándar XML que ha logrado ya validez mundial es el XBRL para la contabilidad. Se fueron reuniendo, en el caso de España fue la ECA, la Asociación Española de Contabilidad, la que representa a nuestro país, pues se iba haciendo y ahora vosotros exportáis vuestra contabilidad, la contabilidad de esta empresa XBRL, la mandáis a Nueva York y lo meten en un programa de contabilidad allí, se despliega en ese programa la contabilidad perfectamente porque ya todos los campos han sido definidos. Desde el punto de vista técnico, para que veáis que tampoco la cosa, si veis esta imagen, veis que hay unas partes rojas, esos son las etiquetas.